Hola, aquí Uchiha Anbu con un nuevo cap de Naruto viaje en el tiempo y último, ya que este fic ya no se actualizó hace ya más de un año aproximadamente. Este video no tendrá saludos. Sin nada más que decir dentro intro. Capítulo 21. Familia. Después de la reconciliación de Naruto y Hinata, Jiraiya, Sai e Itachi entraron a la casa de la joven Sakura. El ambiente había regresado a la tranquilidad y el aura tensa que había imperado en la última hora había desaparecido por completo. Ahora la casa parecía ser un lugar aceptable para poder elaborar el plan que pondrían en marcha al día siguiente. Aliviado porque su alumno hubiera arreglado su pelea con su esposa, Jiraiya sonrió mientras se sentaba en el espacioso mueble de la sala. Pero no era el único que se sentía un poco más tranquilo. Sai e incluso Itachi se mostraban un poco más calmados. ¿Bien, qué sigue ahora?, preguntó el Ero Sennin para poder ir directo al grano. Itachi, quien era el que estaba al lado del peliblanco, fue el primero en contestar. Necesitamos saber si Sasuke podrá actuar con normalidad, aunque, al pensar el dolor que experimentaría su hermano al despertar y confirmar que Sakura había muerto, hacía que sintiera un hueco en el corazón. Lo más probable es que actúe violentamente, dijo con la mirada fría y vacía. Al ver que Naruto miraba al suelo con rabia, Hinata tomó su mano y la apretó con suavidad para que supiera que no estaba solo y que ella, a partir de ese momento y como siempre había sido desde que se casaron, jamás lo dejaría cargar con todo el peso de los problemas, tanto suyos como ajenos. Debemos de hablar primero con Sarada-chan, ella es la única que puede frenar a Sasuke-san. Pero debemos de hacerlo hasta mañana temprano porque debe de descansar un poco, sugirió Hinata sin quitar su mano de la de su esposo. ¿Boruto está con ella?, preguntó el rubio Hokage. Sí, desde que se desmayó, Boruto no quiso apartarse de su lado. Creo que es bueno que esté al pendiente de Sarada-chan. Vaya, ese mocoso no pierde el tiempo, dijo Jiraiya con orgullo. Ero Sennin. Ni lo menciones, que el Teme solo se la pasa vigilándolos, se quejó Naruto recordando todas las veces en que había descubierto a Sasuke espiando a los dos jóvenes shinobis cuando estaban entrenando. Bueno, eso haría realidad los sueños de Kushina y de Mikoto. Al escuchar el nombre de su madre, en primera instancia, Itachi miró sorprendido al Sannin, pero al recordar las extensas pláticas que las dos mujeres solían tener cuando estaban embarazadas, no pudo evitar sonreír con nostalgia. ¿De qué hablas, Ero Sennin?, preguntó el rubio pasando su mirada de Jiraiya a Itachi. El Uchiha de inmediato se cruzó de brazos para de inmediato sumirse de hombros mientras sonreía con diversión. Hinata y Sai alzaron una ceja demostrando su duda. Bueno, cuando Kushina y Mikoto, la madre de Sasuke e Itachi, estaban embarazadas hicieron una promesa. Bueno, una sonrisa malvada apareció en el rostro del autor de Ichicha Paradise que solo hizo que Naruto sintiera un poderoso escalofrío recorrer todo su cuerpo. Ellas dos eran más bien eran las mejores amigas, así que estando emocionadas por tener ya a sus hijos con ellas, dijeron que si eran un niño y una niña, estos se casarían de grandes. Terminó su relato al ver cómo el rubio abría los ojos con sorpresa. Itachi inútilmente reprimía su risa al ver el rostro del Hokage que alternaba del rojo a uno muy pálido. Y bueno, al menos su deseo se cumplirán con sus nietos, sentenció el Sannin tratando de no estallar en risas. Estás loco. Primero el Teme mata antes de que eso pase, gritó el rubio pensando que de ser cierto lo que vaticinaba su maestro, el Uchiha descargaría su furia con él. No sabes cómo es celoso el Teme con Sarada-chan. Ese chico será un excelente shinobi, intervino Itachi dejando a los presentes sin saber qué decir. El solo hecho de que ponga su bienestar a un lado para cuidar y proteger a Sarada es algo que habla muy bien de él, dijo adoptando una pose tranquila y serena. Aflorando su orgullo de madre, Hinata le regaló una sonrisa de agradecimiento a Itachi quien asintió levemente. Oí, Itachi, ¿estás diciendo que apruebas esa relación? Estás loco. Aún son unos niños. Con una fuerte carcajada, Jiraiya demostró su diversión ante la preocupación de su alumno. Pues a su edad Kushina ya tenía bien aleccionado a Minato, dijo Jiraiya mientras respiraba un poco para calmar su diversión. Mamá. Sí, mocoso, Kushina era una mujer decidida que sabía lo que quería, y cuando supo que amaba a Minato no lo dejó ir por nada del mundo. Y bueno, tu padre era feliz, confesó con nostalgia. Hinata notó de inmediato la felicidad de su esposo, aunque al mismo tiempo un toque de tristeza aparecía en su rostro, así que sin siquiera pensarlo, entrelazó sus dedos con los de él.
Mocoso, sabes que siendo shinobis debemos de aprovechar y disfrutar de cada segundo de felicidad, para después no arrepentirnos en el futuro. Alzando su rostro para ver a su maestro, Naruto inconscientemente recordó cuando Tsunade le había dado la noticia sobre la muerte de su maestro. Tienes razón, sensei, dijo postrando su mirada al suelo. Con el ambiente tornándose de nuevo un poco incómodo, Itachi alzó la voz. Tenemos que... Disculpen la tardanza, pero aquí les traigo a los niños, interrumpió Shizune abriendo la puerta para que pudieran entrar los jóvenes shinobis. ¿Cómo fue todo? Preguntó Naruto adoptando su postura como Hokage. Todo bien, Sarada-chan despertó, Boruto le tuvo que decir lo de Sakura-san, para mi sorpresa reaccionó mejor de lo que esperaba, aunque le tomará tiempo para poder superarlo, informó la ayudante de Tsunade con tristeza. ¿Qué hay de Sasuke? Preguntaron al mismo tiempo Naruto e Itachi. Despertó Y. Tuvimos que sedarlo, su reacción fue demasiado violenta, lo siento, se disculpó Shizune sintiéndose totalmente inútil. El rubio suspiró cansado y apesumbrado. Era lógica y esperada esa actitud en su amigo, pero aún así no dejaba de ser menos dolorosa para todos. Dejemos eso por ahora, debemos enfocarnos en lo que dijo esa mujer, intervino Itachi antes de que los presentes se sumieran en la depresión. Quiero hablar, interrumpió Shikada y apoyado por Mitsuki e Inojin. Naruto dudó por un segundo, pero cuando Hinata asintió con la mirada, el rubio hizo una seña con la cabeza para que el joven Nara pudiera hablar con libertad. Todos nos han estado subestimado y nos han hecho a un lado, ya basta de eso, nosotros también tenemos derecho a ayudar con esto que nosotros mismos hemos provocado, exigió el ojiverde con absoluta determinación. Durante el poco tiempo en que habían estado en el hospital, los jóvenes shinobis a excepción de Boruto y Sarada, habían conversado seriamente sobre hablar con los adultos para que los dejaran intervenir en las investigaciones así como en la defensa de la aldea por si había cualquier otra batalla o sucediera alguna catástrofe como había sucedido ese mismo día. Todos se sentían inquietos y a la vez molestos por la actitud sobreprotectora de los adultos, la cual se había incrementado con la muerte de Sakura. Era lógico que se sintieran mucho más presionados, pero por esa misma razón necesitaban sentirse útiles y activos antes que seguirse culpándose de lo ocurrido. Aunque para Mitsuki, lo único en lo que pensaban era en seguir investigando y descubriendo cosas del pasado. El joven hijo de Orochimaru era demasiado perspicaz, curioso pero sobre todo un chico con hambre de conocimientos que aprovechaba cualquier oportunidad para poder aprender más, aun cuando no fuera el momento idóneo para eso. En este momento, nosotros sabemos más del pergamino que ustedes, dijo Mitsuki con tono calmado pero con cierto aire extraño que hizo que los adultos voltearan a mirarlo. ¿A qué te refieres? Lo cuestionó Naruto para evitar que los del pasado hicieran algún tipo de pregunta que revelara la procedencia del joven pálido. En todo este tiempo no nos la hemos estado pasando cruzados de brazos, Hokage-sama si quiere que todo esto termine rápido, es mejor que nos autorice para ayudarles en la investigación, pidió entrecerrando los ojos al más puro estilo de Orochimaru. Jiraiya tragó con fuerza al sentirse intimidado por el joven pálido, algo dentro de él le decía que era peligroso. Hokage-sama, usted sabe de lo capaces que somos y se lo hemos demostrado en varias ocasiones, apuntó con firmeza Shikada y hablando como todo un verdadero y auténtico Nara, usted siempre ha dicho que los shinobis deben de mantenerse unidos para acabar con cualquier problema, y eso mismo es lo que nosotros buscamos en este momento. Ante las maduras palabras de los jóvenes, Naruto respiró con fuerza mientras admitía que su determinación y coraje era suficiente como para aceptar su petición. Tienen razón, todos deben de ayudar, así que mañana ustedes también estarán en la reunión que tendremos con Tsunade-sama para comenzar a formar el plan para regresar a nuestro tiempo. Hokage-sama, sobre lo que dijo Amida se refirió a Sasuke-san y a Hinata-san como el Uchiha y la Hyuga. Porque de ser así no creo que Sasuke-san sea capaz de hacer el jutsu de tiempo y espacio en la condición que se encuentra. ¿Podría ser que en todo caso Sarada-san lo sustituya? Preguntó Mitsuki tratando de satisfacer su curiosidad. Todos se miraron entre sí, la teoría del joven albino no estaba en absoluto errada, es más parecía tener una brutal objetividad que rayaba en lo real. Sarada ha evolucionado en este tiempo como Uchiha, el viaje le permitió que desarrollara el Mangekyo Sharingan Y. Tomando un poco de aliento para confesar el gran secreto de su sobrina, Itachi se sintió un poco nervioso y temeroso de lo que le pudiera pasar. Estoy completa y absolutamente seguro que Sarada en poco tiempo podrá usar a conciencia el Mangekyo Sharingan eterno.
Los jóvenes comenzaron a hablar entre sí sobre la proeza de la joven Uchiha, mientras que a Naruto casi le da un infarto al escuchar la noticia. Era demasiado para él sabiendo que a Sasuke le llevó un gran dolor, tiempo pero sobre todo un cruel sufrimiento para desarrollar el Mangekyou Sharingan eterno, por lo que si Sarada, a su corta edad había dado indicios de no solo haberlo desarrollado, eso significaba que la Uchiha cargaría un gran peso con ella. ¿No es demasiado riesgoso para su edad? Preguntó temeroso. Itachi negó de inmediato, tal vez había sido un poco rudo al haber hablado de ese modo. Lo siento, omití una parte. Todos, sin excepción alguno, pusieron su total atención sobre él. En el poco tiempo en que Sarada estuvo conmigo, cerró los ojos para encontrar la forma correcta para hablarles sobre el síndrome del joven genio, le ayudé para que pudiera desarrollar y utilizar el Mangekyou Sharingan a voluntad. Quiero decir que le di un tratamiento especial para que sus ojos no sufrieran los efectos que conlleva el portar el Sharingan y sus etapas sin que su cuerpo tenga que pasar por el dolor y los daños que conlleva el utilizarlos. ¿Es alguna clase de técnica Uchiha? Preguntó Jiraiya antes de que Shizune lo hiciera. Sí, es algo que aprendí durante mis viajes. Naruto analizó la situación por un momento, no quería poner en riesgo a Sarada sabiendo de antemano que Sasuke primero moriría antes de poner a su hija en ese predicamento. Era difícil pero Naruto sabía que el Uchiha no estaría en condiciones para poder hacer el jutsu junto a Hinata y ese era otra preocupación más para él. Él mismo no permitiría que su esposa corriera más riesgos de los que implicaba hacer el jutsu de tiempo y espacio. Demasiado tiempo les había llevado a ella y a Sasuke le poder canalizar el chakra necesario para crear el portal, y, ahora con la carga emocional que ambos tenían, era casi imposible que pudieran realizarlo aunque si lo hacían, los riesgos se multiplicarían. «Demonios», susurró sin saber qué decisión tomar. «Encontraremos la solución», le dijo Hinata en voz baja al ver su desesperación. «Deberían descansar, suficiente han tenido por hoy», sugirió Shizune antes de retirarse. «Tienen razón, es mejor que me retire», dijo Jiraiya siguiendo a la pelinegra. La joven Sakura caminaba a paso lento hacia su casa, estaba tan cansada y deprimida que ni siquiera ponía atención al camino. Tal era la concentración en sus pensamientos que el tiempo se había detenido para ella, no sabía si habían pasado unos minutos u horas desde que había salido del hospital, a decir verdad, ni siquiera le importaba eso. En su cabeza aún retumbaba lo que Ino le había dicho. En algún momento tendrás que ver al Sasuke-kun del futuro, y dime qué harás en ese momento. No es que la rubia fuese cruel, no, al contrario, Ino se preocupaba por ella y lo único que quería era que Sakura estuviera preparada para lo peor, si es que ese era el caso. Sakura tenía demasiado miedo, temía que en su dolor, el Sasuke del futuro la confundiera con su yo adulta y que hiciera una locura con ella. No es que le temiera a él, no en absoluto, incluso la misma joven Sakura le tenía demasiada confianza al haberlo visto tan cambiado además de portar un chakra tranquilo y en paz. Pero, con sus años de experiencia como ninja médico, sabía que hasta la persona más noble podía convertirse en un ser oscuro cuando perdía a alguien importante para sí. Lo había visto en varias ocasiones, y cada vez que lo presenciaba era algo que simplemente no toleraba. Su piel estaba tan pálida por el frío así como evidencia de la preocupación que la invadía, sus ojos rojos delataban que había llorado y sus labios partidos reflejaban que había guardado su dolor muy dentro de ella. Su estómago gruñó, tenía hambre, aunque hace poco hubiera comido, tal vez era el estrés o la ansiedad, no lo sabía, lo único que quería era dormir por horas, días o semanas, hasta que todo terminara. «Sakura», la llamó Neji al verla totalmente absorbida por sus pensamientos. «Oh, Neji», susurró al verlo con una bolsa en la mano. El Uchiha la repasó de arriba abajo para después negar con la cabeza al verla en tan malas condiciones. «Sakura, deberías de ir a descansar, es demasiado tarde», le dijo a modo de regaño. La pelirrosa asintió levemente, pero tenía tan pocas ganas de llegar a su casa al saber que ahí estaban todos los del futuro. «Neji, no, olvídalo», dijo retomando su camino, pero antes de dar un paso, el Hyuga la detuvo tomándola del brazo. «Espera, tenemos que hablar, sé que es tarde pero es mejor hacerlo ahora que mañana». La pelirrosa no dijo nada, solo dejó que el ojiperla hablara, ya diría algo cuando él terminara. «Sakura, seré sincero, no me gusta andar con rodeos, debes de quitar esa cara, todos se preocupan por ti y si te ven con ese ánimo se sentirán con la responsabilidad de cuidarte y no estamos para eso, necesitamos que todos estén concentrados en sus labores. Ya hablé con Shikamaru y los demás, y entre todos llegamos al mismo punto, debemos prepararnos para cualquier cosa, y más teniendo encerrados a los consejeros, a Sasuke de este tiempo y a la Akatsuki.
Estamos corriendo demasiados riesgos y para eso necesitaremos tus habilidades por si ocurre otra desgracia, ¿entiendes? Las palabras de Neji, en vez de sentirlas como un regaño, fueron un impulso para Sakura. Necesitaba que alguien le hablara fuerte y dejara de sentirle simpatía. Era algo que necesitaba en ese momento y que afortunadamente él había sido lo suficientemente valiente como para decírselo. Benditos la falta de tacto de los Hyuga, se dijo para sí misma. Gracias Neji, debo de actuar como la kunoichi que soy. El Hyuga asintió complacido por la respuesta de la ojiverde, aunque por dentro sintiera alivio, por no decir que se sentía a salvo, ya que había sido testigo de lo que les pasaba a aquellos que se atrevían a cuestionarla. Neji, no es por entrometerme, pero ¿qué piensas de Naruto y Hinata del futuro? Preguntó sintiéndose demasiado inquieta. El Hyuga se quedó de piedra, había tratado lo más posible en no pensar en ese tema, pero quisiera o no, ahora tenía que enfrentarlo, aunque lo único que lo alegraba era tener a una bella sobrina como Himawari que lo quisiera tanto. No lo sé, contestó a secas. Neji, esa vez que conociste a Himawari, ¿fue la primera vez que te vi tan humano? El Hyuga aclaró su voz intentando no sentirse vulnerable por lo que le había dicho Sakura. Lo que más le gustaba era mantener un aspecto recto y digno como lo era ser un Hyuga, inamovible, impecable e imperturbable, pero la emoción con que lo había señalado Himawari y su forma tan linda de ser lo habían derrumbado por completo. Había sido derrotado por una niña de 6 años, pero en vez de sentirse mal consigo mismo, una felicidad indescriptible se había formado dentro de sí. Con que Hinata-sama sea feliz, lo que piense yo no importa, dijo como si no le importara en lo absoluto. Sakura rió divertida por la actitud tan infantil del Hyuga. ¿Acaso tanto le había afectado la futura familia de su prima? Estamos hablando de Naruto, el tipo de quien siempre la han estado cuidando, le dijo repasando mentalmente todas las veces en que la sobreprotección de Neji había hecho que de alguna u otra forma alejara a Hinata del rubio hiperactivo. Hinata-sama se ve feliz y sus hijos son unos niños sanos, dijo pensando en la pequeña Himawari. Buena educación no les ha faltado, dijo lo único con un poco de duda, recordando la actitud un poco tosca de Boruto, aunque ese pequeño se parece demasiado a Naruto. Después de todo es su hijo, susurró Sakura con un toque de burla. HMP, eso es evidente, contestó el Hyuga con un poco de molestia. A todo esto, hay algo que no me agrada para nada. Sakura se puso en alerta. ¿Acaso Neji pensaba hacer algo en contra del Naruto del futuro o ponerlo a prueba? Fue lo primero que pensó al sentir que algo tramaba el castaño. Ese niño llamado Mtsuki, le tengo desconfianza, no me agrada en lo absoluto, dijo cruzándose de brazos. Sakura parpadeó un par de veces recordando la forma en que hablaba y se expresaba el joven albino, y aunque hubiera pensando muy poco, por no decir que nada de él, en realidad sí le generaba un poco de malestar. Tienes razón, es demasiado extraño, no sé, cuando lo veo me da escalofríos, siento como si estuviera tramando algo o si sus pensamientos fueran demasiado perturbadores. Además, ahora que recuerdo, Boruto fue el que dijo que él y ese niño fueron los que comenzaron con lo del jutsu de tiempo y espacio. ¿Es verdad? Preguntó Neji con suma preocupación. Sí, ¿no creerás que él planeó todo esto? ¿O sí? Neji meditó unos segundos tras lo cual llegó a una rápida conclusión. No, aunque no hay que descartar esa posibilidad. El no tener más información de él solo está haciendo que lleguemos a precipitadas teorías. Sakura asintió convencida, pero su duda aún permanecía en ella. Ve a descansar, Sakura, mañana será un día agitado. En la mañana, en el hospital de Konoha. Una somnolienta Shizune recorría los pasillos del hospital, checando cuarto por cuarto para ver el estado en que habían amanecido sus pacientes. La ayudante de Tsunade no había dormido absolutamente nada. Sus ojos mostraban unas ligeras ojeras y su cuerpo encorvado solo reafirmaban su cansancio. Al levantarse lo primero que pensó fue en prepararse una enorme taza de café para aguantar todo el día, pero recordando que la cafeína le hacía daño, solo dio un gran suspiro. Terminando de haber checado a su último paciente oficial, la pelinegra se detuvo un momento antes de salir del lugar para dirigirse hacia donde estaba cierto paciente problemático. No quería ir a ver a Sasuke, el solo pensar en que podría despertar y ser ella la primera en tratarlo, hacía que sus nervios se desquiciaran. El calmante que le había suministrado la noche anterior era tan fuerte que lo despertaría hasta cerca del mediodía, pero con el Uchiha no se sabía y mucho menos con el nivel de fuerza que tenía. Caminó con pesar hasta que de la nada sintió un increíble chakra que venía del lugar donde había dejado a Uchiha. Sin pensar en su bienestar, la ayudante de Tsunade corrió preocupada por los demás y al ver que una enfermera se acercaba desde atrás solo atinó a decir:
Mayumi, no dejes que nadie pase a esta parte del hospital, llama a Tsunade-sama, dile que es un asunto urgente, le gritó antes de correr con todas sus fuerzas a la habitación de Luchia. A cada paso que daba sentía más y más la poderosa aura inestable del chakra de Sasuke. Había despertado en el peor momento y de la peor forma posible. Shizune sabía que no podía hacer nada por sí misma, pero por Sa. Su llamado se quedó inerte al ver con horror el rostro lleno de ira y venganza de Sasuke. Todo su cuerpo quedó tan petrificado como si el Uchiha la hubiera envuelto en un genjutsu, y, sin poder controlar su cuerpo, cayó de rodillas al suelo. El chakra de Sasuke era demasiado como para haberse quedado en pie. Intentó hablar varias veces, pero la intimidante mirada de Sasuke le impidió hacerlo. Su respiración comenzaba a ser difícil mientras sudaba sin control alguno y su miedo era cada vez más intenso, aunque interiormente se impulsara en ponerse de pie y hacer entrar en razón al Uchiha del futuro. Sasuke, cálmate, por fin pudo articular palabra, pero al momento de hacerlo, el Uchiha detuvo su paso para inmediatamente mirarla fijamente. ¿Dónde está Sakura? Le preguntó con un tono de voz bastante siniestro. Tranquilízate, Sasuke, le rogó sin poder ponerse de pie. Como si se hubiera tratado de un simple insecto, Sasuke la ignoró y siguió su camino, su cordura era inexistente y su dolor era evidente. Sasuke está totalmente y completamente herido. Desde el otro lado del hospital, Tsunade corría a su máxima velocidad mientras agradecía el haberse dirigido al nosocomio antes de ir a ver a Yashi y a los demás líderes de los clanes. Pensó que sería bueno ir a ver cómo habían amanecido Sarada y Sasuke, pero jamás se imaginó que el Uchiha se tornara tan violento. Al llegar al pasillo que daba al cuarto de Sasuke, detuvo de sopetón al experimentar en carne propia el doloroso chakra de Uchiha. «Demonios», se dijo a sí misma tratando de actuar lo mejor posible. «¿Shizune dónde está?», le preguntó a la pelinegra al verla de rodillas sobre el suelo. Se fue, salió por la ventana hacia la otra ala del hospital, dijo habiendo recuperado el aliento. Tsunade se puso tan pálida como su piel le permitió, sin saber cuándo lo había hecho, corrió detrás de él, pero antes de llegar a su lado, Boruto y Sarada la alcanzaron. «¿Ustedes? ¿Qué le pasó a mi papá maestro?», preguntaron al mismo tiempo Sarada y Boruto. «Despertó, solo eso sé», dijo la rubia sin saber qué otra cosa contestar. «Regresen a la habitación de Sarada, ustedes no pueden intervenir», les ordenó pensando en la seguridad de los dos menores. «No, usted no podrá detenerlo», susurró Sarada con la voz temblorosa. Boruto apretó sus puños con fuerza al darle la razón a su compañera. Por más fuerte que fuera la rubia, le sería inútil el siquiera hacer entrar en razón a Uchiha. Más enojada que nunca, Tsunade se colocó frente a ellos para obligarlos a acatar su orden. «No, ustedes», pero fue inútil, más tardó ella en mover un pie que los dos en darle vuelta hasta alcanzar a Sasuke. «Sensei. Papá». Los dos jóvenes lo llamaron para evitar que el Uchiha siguiera avanzando, pero sus esfuerzos parecían haber quedado solo en eso. Sasuke, envuelto en su odio, no escuchó las voces de su hija y de su alumno, él solo quería ir junto a su esposa. «Papá», gritó Sarada de nueva cuenta, pero de nuevo, no obtuvo respuesta. «Espera Sarada», le pidió Boruto antes de que se acercara más a Sasuke. Zafándose con fuerza del agarre del rubio, Sarada corrió hasta tomar del brazo a su padre. «¡No!», gritó Tsunade al pensar en cómo actuaría el Uchiha ante un acto tan precipitado. Sasuke no dijo nada, ni siquiera se detuvo a mirar a su hija. «Papá. Por favor detente», le rogó mientras comenzaba a llorar. Nada, ni siquiera una palabra o sonido salió de Uchiha. «Papá. Mamá no va a regresar», le gritó abrazándolo desde atrás. En ese momento, al escuchar la súplica de su hija, un atisbo de cordura se hizo presente en Sasuke. De forma abrupta detuvo su paso y por mero instinto colocó su mano sobre la cabeza de Sarada. Sin poder terminar su oración, Sasuke comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza que lo hizo caer de nuevo en la oscuridad. «Aléjate de él», gritó Tsunade apartando a Sarada de Sasuke. «Apártanse, rápido», ordenó la rubia mientras liberaba su Byakugan. Era momento de utilizar toda su fuerza, si quería detener a Uchiha. Sasuke retomó su camino hacia la morgue, ya que al despertar había sentido ahí, un pequeño rastro de chakra de Sakura. Temiendo que al momento en que el Uchiha viera de nuevo el cuerpo sin vida de su esposa, Tsunade corrió hacia él con el puño envuelto en chakra. Tal vez si lo hacía con todas sus reservas de energía, podría por lo menos dejarlo noqueado. «No, Tsunade-sama», gritó Sarada sin poder moverse al estar sujeta por Boruto. Al percibir la intención de Tsunade, Sasuke dio media vuelta y sin hacer esfuerzo alguno, abrió un portal al frente donde sin poder desviarse, Tsunade entró directo en él terminando en medio de la aldea. «¡Demonios!»,
Gritó con furia golpeando el suelo de donde había caído. De regreso al hospital, Boruto y Sarada estaban atónitos, ninguno de los dos reaccionaban y no era porque Sasuke hubiera transportado a Tsunade a través de un portal, no, eso no, sino porque el Uchiha tenía un nuevo Mangekyo Sharingan eterno. Era de un color rojo escarlata que parecía vibrar en la oscuridad mientras que las aspas giraban de forma inconsciente e inconstante, es como si estuviera fuera de control. Mientras que su Rinnegan parecía de un color violáceo con ligeros toques en morado, algo que lo hacía hacer ver demasiado tétrico e intimidante. ¿Papá? Lo llamó Sarada sin estar segura que ese hombre frente a ella fuera en verdad su padre. El nombrado dio media vuelta y prosiguió hacia la morgue a paso lento pero seguro. Boruto estaba en shock, no sabía qué hacer, si quedarse ahí o llevarse a Sarada para ponerla en un lugar seguro o en el caso más extremo ir a detenerlo. Tan ensimismado estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta que un terrible suceso estaba a punto de ocurrir. «Boruto», gritó Sarada al ver cómo el joven Sasuke cruzaba el pasillo del fondo. 2 segundos bastaron para que todo el lugar se volviera un caos total, 2 segundos donde ni Boruto ni Sarada pudieron hacer nada. Tan pronto como el joven Sasuke vio a su contraparte del futuro, desenvainó su katana y sin siquiera medir o sentirse intimidado por el aura oscura del mayor, lo atacó de frente y sin contenerse un poco. Un fuerte ruido se escuchó por casi toda Konoha, los pacientes gritaban pensando que se trataba de un nuevo ataque, mientras que los doctores y enfermeras se enfocaban en mantener la calma al mismo tiempo que un numeroso grupo de shinobis entraban al lugar acompañados de Tsunade. «¡Tu maldito!», gritó el joven Sasuke con rabia al no soportar ver al adulto. El del futuro esquivaba con maestría todos y cada uno de los ataques del menor, pero cada vez que lo hacía su irritabilidad comenzaba a salir por cada poro de su cuerpo, el solo escuchar la voz de su yo del pasado lo hacía volver a la cruel realidad. Su dolor de cabeza comenzó a intensificarse lo que lo orilló a detenerse. «Eres un idiota», le gritó el joven Sasuke antes de dejar caer su katana sobre él. Un solo acto de reflejo hizo que el del futuro pudiera detener la katana con la mano izquierda, aun cuando estuviera impregnada con el Chidori. Tal vez era el dolor de cabeza o el que fuera absurdamente resistente, pero el Sasuke del futuro no había sentido el dolor del corte y mucho menos la descarga eléctrica del Chidori. Una expresión de incredulidad y sorpresa apareció en el rostro del joven Sasuke. Estaba más que seguro que ese ataque por lo menos dejaría inconsciente a su yo adulto por varios días así como con varias heridas de gravedad. «¡No! Retírate o él te...», trató Sarada de proteger al Sasuke del pasado antes de que su padre le hiciera algo. «Tú no te metas, maldita mocosa. Eres igual de patética que tu madre», le gritó encolerizado. Esas 2 frases fueron suficientes para que el Sasuke del futuro reaccionara. En un segundo que pareció eterno el Uchiha del futuro recordó a la perfección todo lo que había pasado el día anterior. «Tú», llamó al menor con una voz brusca y seca. Sin mostrarse temeroso, el joven Sasuke retiró su katana de la mano de su contraparte. «¿Qué demonios quieres, imbécil?», le dijo intentando ganar algo de tiempo para poder elaborar un plan de ataque. «Fue tu culpa», gruñó el del futuro dejándose rodear de nuevo por su charca oscurecido. «Cálmate papá», le rogó de nuevo la joven Uchiha, tratando de evitar que los 2 Sasukes se enfrentaran de nuevo. Pero en vez de que el adulto se apaciguara, se descontroló aún más. «Por tu culpa Sakura está muerta», le gritó a su versión menor tomándolo del cuello y estampándolo contra la pared. El joven no pudo hacer nada, la diferencia de poderes era enorme. «¡Ak!», gimió de dolor el menor al sentir su cuello ser aplastado con fuerza. Los ojos del mayor estaban revolucionando de forma arbitraria mientras su chakra crecía segundo a segundo, su cordura había desaparecido de nueva cuenta y solo dejaba que su ira y dolor hablaran y actuaran por él. «Mal. Maldito», apenas pudo decir el menor ante el inmenso dolor que le producía el agarre de su yo del futuro. «Por tu maldita culpa ella murió. Eres un maldito bastardo», gritó formando un Chidori con su mano derecha. «No sensei». Intentó detenerlo Boruto aunque de antemano supiera que sería inútil. «Teme. Basta», le pidió el Naruto del futuro llegando con Tsunade y otro grupo de shinobis. Ignorándolo por completo, el adulto de un brutal golpe rompió la pared del hospital llevándose al joven con él. «Sasuke», gritó Naruto con enojo, miedo y nerviosismo. El rubio sabía que su amigo era impredecible cuando estaba de ese modo, incluso podía llegar a casi matar a su versión menor si eso hacía que algo de su dolor desaparecía. A unos kilómetros de ahí, pensando de antemano que Naruto lo podría alcanzar fácilmente, Sasuke abrió un pequeño portal que lo transportó a él y a su yo menor a un lugar en medio del bosque de Konoha.
Yaei, con todo el tiempo del mundo, arrojó al joven con tal fuerza que lo hizo rebotar varias veces contra la tierra. Gag. Tosió sangre el menor al caer por última vez sobre la tierra. Estaba seguro que tenía al menos 3 costillas rotas y el brazo derecho fisurado, pero aún así no le daría el gusto a su yo del futuro de verlo completamente derrotado, y menos cuando la razón de esa pelea era Sakura. Esa perra murió porque quiso, fue una estúpida, dijo con la lengua llena de veneno. Mala combinación de palabras. Si antes el mayor había reaccionado ante Sarada, esta vez nada ni nadie lo detendría de hacer cualquier locura. Levantándose con dificultad, el joven Sasuke tomó su brazo lastimado para sonreír burlonamente al pensar que había logrado detener a su contraparte. Te has convertido en lo que más odio, en alguien manipulable y débil de corazón, patético y griega. Una fuerte corriente eléctrica como jamás había sentido antes cruzó por todo su cuerpo, haciendo que todas sus fuerzas lo abandonaran y se dejara caer al suelo, aunque antes de hacerlo un golpe directo en el estómago lo hizo volar hacia arriba. El mayor no utilizaría su Mangekyou Sharingan eterno o de su Rinnegan, no, el Sasuke del futuro haría que su yo menor sufriera físicamente hasta el extremo de la muerte, eso era lo que merecía. Mataste a mi esposa. Le gritó tomándolo del cuello sin importarle que el joven sangrara por todos lados y estuviera a punto de quedar inconsciente. Jamás, ahora que lo sé, haré de esa débil, no dejaré que siquiera se acerque a mí, dijo sintiendo como sus costillas rotas hacían que se le dificultara el respirar. Pensando momentáneamente en su hija, el Sasuke del futuro apretó sus dientes con fuerza, suficiente era en pensar en la muerte de Sakura como para suponer que Sarada jamás naciera. Deja de decir estupideces, no sabes de lo que hablas. Esa mocosa, es un maldito error, me encargaré de que jamás exista en este mundo, sentenció mostrando una sonrisa de medio lado. Ese fue el tiro de gracia para el joven Sasuke. Sin contenerse ni un poco, el adulto lo estampó contra el suelo haciendo que el menor emitiera un seco grito de dolor. A pesar de haber dicho que no usaría ninguna técnica del Sharingan, el adulto en un solo segundo hizo que el menor se envolviera en un brutal genjutsu que lo hizo casi caer en la absoluta locura. El del futuro deseaba que su contraparte sintiera en carne propia el mismo dolor que él estaba sintiendo, pero no le era suficiente, nada lo sería para él. Un sordo golpe lo sacó de sus pensamientos al ver caer de frente a su parte menor. El pobre Uchiha del pasado había caído inconsciente en el suelo. Despierta de una maldita vez. Aún no acabo. Le gritó dándole un golpe en el hombro que lo despertó de inmediato. ¿Tú, cómo puedes, hacerte esto a ti mismo? Le preguntó con voz temblorosa ante la seriedad que tenía. Es lo mínimo que ambos merecemos. Tú por haber hecho que Sakura muriera y yo por no haber llegado a tiempo para salvarla. Gritó con lágrimas en los ojos, ella y Sarada son lo mejor que un idiota como yo pudo haber tenido en mi estúpida y maldita vida. Y tú, no, yo mismo lo arruiné. Se culpó ocultando sus ojos con una mano. Sí, es tu culpa por haber elegido a esa mujer. La furia de Uchiha del futuro enardeció por completo y sin pensarlo creó un enorme Chidori, dispuesto a acabar con todo. ¡No! Rogó Sarada extendiendo sus manos para proteger al joven Sasuke. La cara de sorpresa de Uchiha del pasado expresaba en su totalidad la incredulidad que lo invadió en ese mismo instante. Sarada. La llamó su padre creer que estaba alucinando. Ya basta. ¿No te das cuenta que estás empeorando todo? Papá, ya detente. Le pidió llorando sin control. Nada podrá traer a mamá de vuelta, tú eres lo único que me queda. No quiero quedarme sola. Sarada. Si lo matas, todo el futuro desaparecerá. No existiré. Gritó llena de miedo. El Uchiha del futuro palideció mientras caía de rodillas al suelo al haber caído en cuenta de la estupidez que estaba haciendo. ¿Qué era lo que? ¿Qué iba a haber? Se preguntó apretándose la frente. Sasuke. Lo llamó Naruto desde lejos. El rubio, al momento en que el Uchiha desapareció junto con el menor, ordenó que el Tsunade irían a detenerlo, pero antes de darse cuenta, Sarada había desaparecido del lugar dejando a todos en estado de alerta y a Boruto a punto de colapsar. Le tomó 2 minutos al Uzumaki del futuro localizar al Uchiha usando el modo Sannin y tan pronto como obtuvo su paradero corrió con Tsunade, Hinata y Boruto. ¿Pero qué hiciste? Le reclamó una explicación al ver al joven Uchiha en tan mal estado. El del futuro no dijo nada, solo se mantuvo en silencio observando a su hija. Omitiendo los gritos, Tsunade no perdió ni un segundo y se enfocó exclusivamente en atender, muy a su pesar, al joven Uchiha. Sasu. Antes de seguir gritándole a Sasuke, Hinata lo tomó del hombro para hacer que la viera por un momento.
Inquieto porque su esposa lo hubiera interrumpido, Naruto giró a verla, y al momento en que ella negaba con la cabeza, dándole a entender que guardará silencio y dejara que ella se hiciera cargo, el rubio solo cerró los ojos y dejó que Hinata interviniera. Sasuke-san, su voz pareció temblar por lo que tomó un poco de aire para que toda duda se despejara de su mente. Tenemos un deber que cumplir, hay que hacerlo por nuestros hijos, le pidió dándole la mano para que se pusiera de pie. El Uchiha alzó su mirada y al ver el rostro de Hinata no pudo negarse, ella estaba dando lo mejor de sí para mantenerse en control. Por su parte, Sarada agarró la blusa de Hinata intentando suprimir sus lágrimas, cosa que no pasó desapercibida por Sasuke, que la tomó del brazo y dejó que ella se desahogara por completo. ¿Estás feliz con lo que hiciste? Le preguntó Tsunade al joven Sasuke mientras lo sanaba. El joven Uchiha chasqueó la lengua mientras un sentimiento de culpa comenzaba a formarse en su interior. Lo que faltaba, Uchiha Sasuke del futuro dejándose dominar por la ira, gruñó la madre de Kiba al observar los daños en el hospital. Espero que Naruto y Tsunade-sama puedan hacer algo, pidió Ieyasu tras haber dado órdenes para mantener alejados al personal del hospital y pacientes de esa área. Señor, traigo información, los demás prisioneros permanecen en sus celdas, aún no sabemos cómo escapó Uchiha Sasuke de la prisión. Ieyasu y la madre de Kiba se miraron mientras intentaban hallar una explicación convincente. Informe urgente, enunció un joven shinobi del clan Inuzuka al llegar al hospital. Adelante Shiro, le pidió la líder de los Inuzuka. Los miembros del consejo escaparon de prisión. Gritó el joven sintiendo un terror indescriptible. Los dos ancianos hicieron un jutsu de disfraz para que los dos vigilantes adoptaran su apariencia, dijo el joven castaño temeroso de la reacción de los dos líderes. Ieyasu solo cerró los ojos mientras que la mujer dio un fuerte golpe a la pared. Hay que reunir a todos, pidió Ieyasu conteniendo su rabia. No creí que esto pudiera ocurrir, confesó la anciana consejera recargándose sobre su asiento. En momentos difíciles, medidas desesperadas, contestó su anciano compañero mirando analíticamente al pálido hombre que tenía frente a él. Fue buena idea liberar a mi pequeño alumno, así nos dará el tiempo suficiente para poner en marcha nuestro plan, dijo burlonamente el hombre sintiendo un ligero malestar en sus brazos. Es mejor que cumplas tu parte del plan o nosotros mismos te eliminaremos, lo amenazó el anciano consejero al hombre frente a él. Solo quiero los pergaminos y los datos de investigación que me hacen falta, solo eso me basta, mintió el pelinegro entrecerrando sus ojos. Maldito Orochimaru, ni te atrevas a traicionarnos, lo apuntó la anciana con un dedo haciendo reír al Sannin. Haré lo que me plazca, pensó el hombre burlándose de lo inocentes que fueron los dos consejeros al aceptar su ayuda. Sin más que decir un final a todos